Bueno, tengo solamente unos pensamientos lindos y me encanta, me gustó muchísimo el nombre de su evento. Las mujeres son mujeres de impacto. Y aún las que están en anonimato, las que nadie conoce, son impacto en su familia, son impacto en la sociedad. Y cuando decimos impacto, maravilla, yo, caramba, el primer pensamiento de pronto, no siendo muy cristiana, y perdónenme por eso, pensé fue una mujer maravilla. Digo, todas somos mujeres maravilla. Lo que pasa es que Hollywood y su industria cinematográfica nos ha mostrado una mujer de otro mundo, que desconoce un mundo real, pero que confía en que puede cambiarlo y que tiene poderes que va descubriendo. Pero las que estamos en este lado del planeta, pisando firme, sabemos que el Señor es el que nos ha empoderado y que todas nosotras somos impacto maravilla. Todas podemos serlo, como vimos en esos hermosos videos, qué mujeres tan impactantes, tan llenas de gracia y todo lo que están haciendo para la gloria de Dios desde su lugar de desarrollo. Les invito por favor a abrir su Biblia en la carta de San Pablo a los Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, y voy a leer con ustedes versículo 11 hasta el 14. Iniciamos que hay un lema muy lindo, porque el impacto maravilla dice permaneciendo en su perfecta paz. Qué bueno empezar por ahí, porque no estamos llamados a hacer guerra, sino a hacer la paz. ¿Ya encontramos? Dice la palabra de Dios en Efesios 2, del 11 hasta el 14. Somos uno en Cristo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía del rey de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Lo voy a dejar hasta ahí, porque más adelante vamos a leer algo más. Cuando el Señor nos llama a ser uno en Cristo, es un privilegio que ya, bueno, decía un amigo, discúlpeme mi pastora, de pronto, que este amigo es muy emocionado con la palabra de Dios y él decía, nosotros ya no somos pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se llama Israel, pero somos mayores que el pueblo de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, porque recibimos su promesa, le conocimos, y aun cuando Israel le desechó, y aun cuando Israel no le aceptó, no le conoció, nosotros como iglesia le tenemos como rey en nuestro corazón. Y cuando el Señor une a los que no somos israelitas, nos llama gentiles y nos une a la promesa de su pueblo que es creyente, nos hace poderosos en Él para hacer impacto maravilla, para que seamos impacto. Y yendo entonces al texto, bueno, yo tengo un dato histórico que es muy curioso. Cuando lo leí, me dijo, voy a colocarlo ahí en la predicación. Dice, cuando se estaba tendiendo el gran cable sobre el Atlántico, esto era para transmitir mensajes de telegrafía. El primer mensaje transmitido fue el de la reina Isabel de Inglaterra al presidente de los Estados Unidos. Y el mensaje era paz en la tierra
buena voluntad para con los hombres. Es verdad, aun cuando hubiera sido un saludo político, alguien hubiera dicho, ¿qué diría yo en lugar de la reina? La reina Isabel honró al Señor siendo el primer mensaje, las palabras de la Biblia. Esta primera y es la primera y la más grande necesidad de la humanidad, tener paz. Paz para conocerla y permanecer en ella. Entonces la paz puede llegar a ser nuestra posesión más valiosa como individuo. ¿Qué pasaría donde todo el mundo andara en caos y tú estuvieras en completa paz? ¿Podrías pensar mejor? ¿Podrías activar tus neuronas, tus recursos, tu creatividad? Tranquilos, vamos a hacer porque ya veo una salida. ¿Podrías en esa paz escuchar la voz de Dios dirigiéndote? Los niños, los estudiantes cuando están en alguna prueba del colegio, si se angustian, si saben que estudió, tranquilo, dice la mamá y el papá, amor, tú estudiaste, Dios te va a ayudar. Pero si no estudiaste, sí ponte preocupado, porque el Señor no va a mandar a un ángel a decirte lo que tú no estudiaste. Pero si tú te has preparado, dice, comienza a pensar mejor, comienza a resolver los problemas. Ahora, es diferente decir paz con Dios que la paz de Dios. Una preposición hace la diferencia. ¿Se saben las preposiciones? Ante, bajo, cabe, con, contra, de, ¿sí? Eso es clase de español. Y dice paz con Dios diferente de paz de Dios. Hay una doble paz en la Biblia y no se contradicen, sino es una doble paz que el Señor nos da. Quiero que en el día de hoy vamos a dar rápidamente qué es paz con Dios y mañana veremos paz de Dios. Paz con Dios. Podemos tenerla, paz con Dios, podemos tenerla sin tener la paz de Dios. Ya vamos mirando. La paz con Dios depende de la fe. Dígale al que está a su lado, depende de la fe. La paz con Dios, de mi fe. Y la paz con Dios está fuera de mí, no depende de mí, está fuera de mí. Y la paz con Dios describe un estado entre mi relación con Dios y yo, entre la relación de los dos. Es un estado. ¿Cómo se consigue esa paz? Como no depende de mí, entonces ¿de quién depende? ¿De quién depende esa paz con Dios? Depende de Dios que ha conquistado para mí la bendición de salir de las aflicciones. ¿Han escuchado el término, en el mundo tendréis aflicción? Pero confiad, ¿qué dice la palabra? Yo he vencido al mundo. Esa sería la perfecta paz, pero si yo no conozco a Jesús, yo seguiré en aflicción. En el texto de Romanos capítulo 5, dice que nosotros estamos, a ver si nos ponemos en la pantalla, ¿sí? Romanos capítulo 5, versículo 1, y luego nos saltamos al versículo 10. ¿Sí podemos, pastora? Bueno, dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Justificados por qué? Por la fe. Dijimos que esta paz con Dios depende de la fe. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tenerla porque Él nos justificó y el Señor Jesús, Él es el único que puede proveerla. Es decir, y en el versículo 10, si me lo pueden colocar, porque si siendo enemigos, ¿enemigos de quién? De Dios, estábamos siendo apartados. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Estábamos en discusión, en guerra, en separación de Dios. Pero viene el Señor Jesús y nos reconcilia a través de su muerte. Dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, la paz con Dios, y eso
se lo dirijo de manera muy especial a aquellos que no conocen de Jesús. Aquellos que quizás por primera vez están sintonizando un programa por Facebook y nos encontraron ahí. Alguien que fue invitado porque es una mujer de impacto, pero todavía no ha alcanzado la satisfacción de ser un impacto maravilla. Y el Señor te está diciendo, no basta con que tú tengas talentos y dones, tienes que reconciliarte con Dios. ¿Qué me separa de la reconciliación de Dios, del encuentro con Dios? Mi propio pecado. Pero como yo no puedo pagar para reconciliarme con Dios, Jesús dio todo y pagó todo. De Él viene esa oportunidad. Ahora que te está ofreciendo, Señor, ya la deuda está pagada. ¿Quieres reconciliarte con Dios? Entonces, antes se le decía al nuevo creyente, ¿te pusiste en paz con Dios? ¿Estás a paz con Dios? Tú no puedes ponerte a paz con Dios. Tú debes encontrar la paz con Dios. Y Él es el único que la provee. Cuando el Señor obra a través de su Espíritu Santo en el corazón de una familia, aquí hay hombres, varones, cabezas de familia, hay jóvenes, hay niños, y el Señor está hablando a toda la familia. Empieza el Señor a hacer un toque a tu espíritu. Él es tan sutil que yo en alguna oportunidad le dije, Señor, ¿tú por qué no nos llama la atención como duro? Yo soy docente, profesora, y la mayoría de maestras cuando estamos así como con un grupo muy alegre de jovencitos, de niños, como que entendemos, nos tientan las ganas de levantar la voz. Silencio, por favor, ya no más. Y entre más alzamos la voz, ¿qué pasa con los niños? Pareciera que compitieran con nuestra voz. Entonces el Señor nos enseñaba que si tú te acercas al Señor, no como el maestro gritón, sino como el sutil, esa voz suave. Yo le comentaba hoy a una amiga, a Karen, que cuando yo estuve disfónica le dije a mis estudiantes, buenos días. Ay, la profe se enfermó de la garganta. Silencio todo el mundo. Y yo pude dictar una clase sin levantar la voz, no podía, y me fue más exitoso. Entonces el Espíritu Santo, yo entiendo que Él no me va a gritar, no va a alzar su voz para que yo lo escuche, sino que Él va a sintonizar mis oídos, deseosos de su voz, a su sutil voz. Y Él te está diciendo, tienes que reconciliarte conmigo. Primero reconoce que sin mí no puedes hallar la paz. Por más que te esfuerces, por más buena persona que seas, necesitas reconciliarte conmigo y recibir la obra redentora del Calvario. Eso no es religión, eso es lógica. Y los que son estudiosos están siendo tocados por el Espíritu Santo en esta noche. Ahora, el número 2, decíamos que la paz que viene del Espíritu Santo empieza con la redención y debe continuar con el compromiso. No basta con que tú le aceptes al Señor Jesús, le recibas en tu corazón y te quedes sentado a que Él haga lo demás. No, con el Señor no funciona así. Por eso, entonces vamos a ver cómo en Efesios, en los versículos que ya vimos y los que le van a seguir, vamos a encontrar 3 realidades acerca de la paz. 1, Él hizo de esta manera, Él hizo la paz. Nosotros como personas no podemos hacer la paz. Debemos entender cómo se hizo la paz. Yo le preguntaba pues a la palabra, ¿cómo hizo el Señor la paz? Cuando Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, Él cerró toda posibilidad de acusación a los que vinieran a Él.
Cuando tú estás a paz y salvo, tú has pagado tus deudas, has podido pagar quizás tu arriendo, la universidad, un crédito. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sales? Tranquilo, sin carga, emocionado, con ánimo de hacer algo, quizás de celebrar y tomarse un helado o una malteada o un jugo porque hoy pudimos hacer esto. Cuando recibimos esos milagros. Entonces vamos a trasladarlo que cuando el Señor ha dado y conquistado la paz para nosotros, Él la hizo a través de derramar la sangre preciosa. Pero no la hizo solamente como esas novelas o esas películas de Semana Santa. Vemos a un Cristo sufriente y nos estremece imaginarnos que eso fue quizás solamente un guión cinematográfico, sino que fue mucho mayor lo que el Señor sufrió. Y no podemos quedarnos en esa película, sino que entendemos que lo que Él hizo fue una entrega con honor, una paz conquistada con honor. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente entregó su vida, sino que lo hizo conforme a las reglas que le daba Dios. Él cumplió a cabalidad las justas demandas del Rey del universo, del Creador. Todo lo que Dios demandó, Él lo entregó. Así que Él es el único que puede decir que ha conquistado sobre todo y ha dado la paz, la genuina paz. Muchos analizan el texto, cómo es la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Hasta allá no llega nuestra razón, solamente sabemos que es inmensa, que nos cobija, que nos dejó su misericordia y su amor, que no merecíamos y que la extendió a brazo abierto a todo aquel que quiera venir a Él. Yo tenía 6 años cuando conocí del Señor Jesús, tengo 57 y amo la presencia de Dios, amo aprender de su palabra. No soy una predicadora, pero me encanta enseñar. Y yo le invito a usted, niño, niña, jovencito, padre de familia, que tome en cuenta que el Señor ha estado hablándole quizás de muchas maneras, pero hoy, esta noche inicia Impacto Maravilla en este lugar y puede iniciar Impacto Maravilla en su vida, entendiendo esa primera parte. En Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconstituyó, se me olvidó la palabra, reconcilió consigo mismo así todas las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa es la promesa. Ahora, número 2, no solamente hizo la paz, el Señor Jesús proclamó la paz. O sea, no se quedó ahí en un círculo de amigos. Y vamos a leer el versículo 17 de Efesios 2. Y dice así la palabra. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Las anunció. ¿Cuál fue el primer momento donde el Señor anunció paz? Y fue después de su resurrección. ¿Quién se acuerda? Estaba una escena maravillosa donde estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y de repente, ¿qué pasó allí? Apareció el Señor Jesús. Mejor que un superhéroe, atravesó paredes. Se hizo teletransportación, decían las películas. Y los niños y los jóvenes de pronto me entienden más de eso que yo misma. Pero el Señor apareció sin necesidad de que le abrieran las puertas y como un embajador que en medio de una turba rebelde da nuevas noticias de paz. Y después de esa declaración exhibe sus credenciales como embajador. Es decir, que representa al gobierno y que puede con toda autoridad decir las palabras que dice. El Señor Jesús se pone en medio de aquellos hombres que estaban allí esperando, quizás llorando, con dudas, quizás algunos más emocionados que otros porque se estaban dando las cosas tal y como el Señor las dijo,
pero aparece el Señor Jesús y les dice: paz a vosotros. Y dice la Biblia que inmediatamente exhibe sus credenciales como un embajador. Me parece tan lindo mirarlo, que siendo el Dios del universo estaba allí para decir: he aquí las marcas en mis manos y en mi costado. Yo sí puedo decir paz. No le dieron el premio Nobel de la paz, pero él sí tenía toda la autoridad para decir paz. Así que cuando tú y yo necesitemos esa paz, vamos a decir: Señor, a pesar de la persecución, los discípulos vivieron persecución, a pesar de quizás de la soledad, porque ellos también se sintieron solos, su maestro estaba en la tumba supuestamente y aparece allí. Cuando él dice: paz a vosotros, que así como él calmó la tempestad y fue su voz la que calmó los vientos y el mar, esa palabra llenaba su corazón. Y quizás tú estás en esta noche diciendo: Señor, ¿qué es lo que tú me vas a dar? ¿Cuál es la respuesta a mi petición? Tú conoces mi corazón. Hoy el Señor te dice: paz viene sobre ti, paz a cada uno de vosotros. A ustedes mujeres, a ustedes familia, a ustedes muchachos, a ustedes niños. El Señor te está diciendo que hay paz y Él es toda la autoridad que tú y yo necesitamos. Cuando Él muestra sus marcas de su pasión, la muestra con amor. No te está diciendo más que te amé, te amo y mira todo lo que he hecho por ti. Número 3, Él es nuestra paz. No solamente la hizo, la proclama, sino que también Él es nuestra paz. Entonces nos da una palabra y en el versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Quizás no somos ni gentiles ni israelitas, como el texto lo dice, de pronto no somos los que estábamos ahí tan directamente destinatarios de ese mensaje. Pero quizás hay una pared entre tú y tu paz. El eslogan o el lema de esta celebración, de este Impacto Maravilla, es permaneciendo en su perfecta paz. ¿Cómo vas a permanecer si tú no recibes? El comienzo es conocer para dónde te vas a meter, en qué te vas a aferrar. No estamos hablando de náufragos en el mar que de cualquier tablita se va a agarrar. Estamos hablando de un Dios todopoderoso que te está diciendo: conquisté todo por ti. Y si tú quieres permanecer en la paz, vas a tener que confiar en mí. Y se confía con inteligencia, se confía con sentimientos, se confía con fuerzas. Porque el Señor no quiere un rebaño de personas ciegas que dice: a mí me tocó, es que a mí me dijeron, es que si no lo hago, voy a ver si funciona. Estamos en una generación que lo medita todo, lo analiza todo y quiere pruebas. Pues nosotros tenemos las pruebas. Él es nuestra paz. Él predicó que Él era la garantía de nuestra paz. Si Cristo lo dijo, hay un eslogan en Colombia de un producto, dice: si fulano lo dice, no voy a decir de producto, dice: póngale la firma. Si Cristo lo dijo, póngale la firma. Si Él te pusiera un contrato en blanco, ¿tú lo firmarías? Yo le digo que yo lo firmaría, porque quien me lo está presentando es el dador de la vida. A ojos cerrados le firmaría. El Señor es nuestra garantía. ¿Tú quieres una garantía de la paz? Él es la garantía. Yo experimenté la paz en mi familia. Tenía 6 años. Antes de cumplir los 6 años, mi papá y mi mamá se iban a separar. Éramos 5 hermanos pequeñitos. Imagínense, yo soy la segunda de 6 hijos. Mi mamá decía: no importa,
Así me vaya como me vaya, no es menos llegar hasta la casa de mis padres y a mi esposo lo saco. Pero el Señor es un verdadero amor. Tomó a mi papá, que era militar, muy duro, y lo hizo llorar en su presencia. Se arrepintió de sus pecados. Llamó a mi mamá, la llevó a la iglesia y mi mamá decía, yo soy católica, apostólica y romana. Y yo amo a Dios. Y si esto es una falsedad, un engaño, mejor dicho, miraba a mi papá como para desaparecerlo. Pero el Espíritu Santo, el único protagonista de nuestra conversión, el único que nos acompaña siempre hasta el fin del mundo, tocó la vida de mamá. Y dice mamá que levantó su mano el día que el pastor le llamó. Alguien quiere recibir al Señor en su corazón. Y mamá dice, no había terminado de hablar cuando me mandé. Yo levantaba mi mano y decía, señora, pasa adelante. Y otras personas. Dice, mamá, no supe qué pasó, pero lloraba y lloraba. Y entró en su corazón una paz que no pudo describirla. Y nos contagió a nosotros. Éramos 5 en ese momento. Y llegaba ya nuestra 6ª hermanita. Y esa paz ha gobernado nuestra familia. Han pasado aflicciones, turbulencias, tempestades. Han habido COVID, ha habido escasez de dinero, ha habido abundancia, ha habido buenas noticias. Y en todo momento la paz del Señor no se ha retirado de nuestra casa. Yo le invito a que usted tenga presente, gloria a su nombre. Y diga al Señor, si tú eres la garantía de esa paz, yo la quiero. No es a tu manera. Y yo lo invito a que cierre sus ojitos. Todo, papá, mamá, los jóvenes, los niños. Y díganle, Señor, no es a mi manera. Quizás lo he intentado y no me ha salido bien. Hay momentos donde creo que alcanzo la paz. Pero no salen las cosas. Si estás cansado de hacerlo a tu manera, déjame decirte que Dios quiere tomar las riendas de tu vida. Pero vas a necesitar fuerzas para iniciar, romper el muro que nos separa de la presencia de Dios. Vas a tener que trabajar duro, pero porque tú sabes que es lo mejor, tú vas a sacar esas fuerzas. Si alguno tiene falta de fuerzas, mire al Señor, Él aumentará tus fuerzas como las del águila y levantará tu vuelo. Hoy vas a tener una manera de hacerlo, quizás una oportunidad, y quizás sea la única oportunidad, porque la vida no está asegurada. Dile, Señor, en este día, yo reconozco que he tenido maneras equivocadas de pensar, que me he equivocado en mis decisiones, pero hoy escucho que para hacer impacto, mi familia necesita tu paz. Primero, reconciliarnos contigo. Si se me había olvidado, gracias por recordármelo, porque tú me quieres bendecir y yo necesito tu bendición. Recíbeme, permíteme, Señor, ser parte de los que ya gozan de la bendición de la paz tuya. Limpia mis pecados, renueva mis fuerzas y enséñame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, iglesia. Que el Señor nos ayude a todos a permanecer en su perfecta paz. Démosle un aplauso al Señor.